Bien, ¿qué tal? Me da gusto saludarles. Mi nombre es Sergio Sánchez Pastrana y hoy vamos a compartir un tema muy interesante llamado la detección de necesidades de capacitación. Tenemos a nuestra responsabilidad un grupo de talento humano que es el que nos permite lograr nuestros objetivos dentro de nuestras organizaciones. Por ello es que es importante saber qué tipo de necesidades de capacitación tiene este talento humano. Vayamos viendo entonces. El objetivo que pretendemos con esta sesión es definir el proceso y metodología de la detección de necesidades de capacitación, así como algunas referencias normativas que nos lleven a realizar. El primer punto que vamos a tratar se refiere a la gestión del personal. Esto significa que para los que estamos a cargo de esta área importante de recursos humanos, tenemos que revisar cómo hacer que ese talento humano sea productivo. Las organizaciones regularmente cuentan con 5 tipos de recursos que son enunciativos, más no limitativos. Veamos cuáles son estos recursos con los que regularmente cuenta nuestra organización. Los recursos materiales, que se refieren esencialmente a toda la parte de lo que conocemos incluso contablemente como los activos. Los edificios, los terrenos, la maquinaria, el mobiliario, la materia prima inclusive. Estos son los recursos materiales, recursos indispensables para poder lograr los propósitos a la sociedad por parte de nuestras organizaciones o empresas. Tenemos también, por supuesto, los recursos financieros, que se refiere básicamente a cómo ingresan, ¿verdad?, económicamente a nuestras organizaciones por la vía de venta el dinero, los financiamientos, los créditos, etcétera, etcétera. Otro recurso igualmente importante, porque imagínense si tenemos solamente recursos materiales, pero no tenemos el recurso financiero, tampoco podríamos lograr nuestros objetivos. Tenemos también, en tercer lugar, el recurso llamado recurso humano, que pues básicamente, como ustedes lo pueden observar, se refiere a la mano de obra, al conocimiento, a las habilidades, a las relaciones propiamente humanas y la interacción humana que se da precisamente al interior de las organizaciones y que son las que, desde mi punto de vista, si me lo permiten decir, es la que da el toque final, el toque humano a esta producción o a este servicio según sea. Tenemos los recursos mercadológicos, que están relacionados por supuesto en cómo promover, cómo publicitar, cómo hacer más efectivas nuestras ventas, cómo mantener las relaciones en las mejores condiciones posibles con nuestros clientes para que repitan negocio con nosotros. Entonces todos estos elementos forman parte del recurso mercadológico. Pero tenemos también el recurso administrativo, que se refiere esencialmente a cómo planificamos las acciones dentro de la organización, cómo las organizamos, es decir, cómo le ponemos un orden a esos objetivos que se han establecido y que seguramente ustedes ya lo han hecho en su momento, cómo se dirigen esos recursos, esa energía, ese talento, cómo a final de cuentas, desde esa perspectiva, hay un líder, ¿verdad?, que está moviendo y motivando a este recurso humano del que hablábamos hace un rato. Y por lo tanto, cómo establecemos mecanismos de control que nos permitan verificar que lo que hemos planificado hacer se esté logrando. Y mucho de este control en la parte administrativa también la tienen en respuesta nuestros clientes, cuando nosotros los vemos satisfechos, cuando nosotros escuchamos sus quejas, cuando nosotros escuchamos sus recomendaciones, ¿verdad? Bueno, entonces los recursos con los que cuenta la organización, cualquiera que ésta sea, son importantísimos porque son los que se convierten en el engranaje interno para generar los productos o servicios
que requiere nuestra sociedad, nuestros clientes. Como una definición, por supuesto, de lo que es la gestión del personal, podemos decir que es el proceso de coordinar y vigilar los aspectos relacionados con el recurso humano. Alguien pensaría que solamente ingresamos a las organizaciones y empresas o negocios nada más porque sí, ¿no? Hay muchos elementos detrás que están, por supuesto, relacionados con la parte de la gestión. Por lo tanto, también podemos definirlas como las técnicas que permiten conquistar y mantener a las personas en la organización, que den su máximo esfuerzo y que, por supuesto, se genere un ambiente positivo. Situación que no es nada fácil, desde luego, pero que tampoco es imposible. Otros objetivos de la gestión del personal se refieren a crear un ambiente sano, un ambiente agradable de trabajo, que permita también mantener y desarrollar a las personas, porque también las personas cuando ingresan a las organizaciones están a la búsqueda de qué más pueden lograr aparte de sus experiencias y talentos con los que van ingresando. Pero también hay como propósito el desarrollar las habilidades, es decir, la capacidad para hacer el trabajo para el cual han sido contratadas, para el cual han sido asignadas a esa labor. Motivarlas, es decir, despertar un interés interno que le permite en un momento dado hacer lo que tiene que hacer con una convicción de que lo que está haciendo es su mejor trabajo. Por lo tanto, a final de cuentas podríamos decir que otra definición de la gestión del personal es conseguir a través de las personas que los objetivos de nuestros negocios, de nuestras empresas se logren. También consiste en crear y desarrollar las condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de estas personas. Es decir, que también se vayan dando cumplimiento a los objetivos no solamente organizacionales, sino también en un equilibrio sano a los objetivos individuales, los objetivos que cada persona persigue cuando está ingresando a esta organización. Por lo tanto, también es alcanzar la eficiencia y la eficacia de los recursos con los que dispone la organización. Es decir, la eficiencia entendida desde una perspectiva administrativa es hacer y hacer bien el trabajo, las actividades, las funciones que nos han sido asignadas. Y para que esta eficiencia pueda darse, pues necesitamos de detectar qué habilidades tenemos cada uno de nosotros. Por eso es muy importante el tema que estamos trabajando, que es la detección de necesidades de capacitación. Y por el otro lado también se está buscando la eficacia, es decir, que ese esfuerzo humano, con la ayuda de estos recursos de los que hablábamos hace un momento, se logren los objetivos de manera, si no permanente, pero por lo menos en un corto y mediano plazo, y que sobre todo satisfagan las necesidades de esos clientes. Recuerden mucho esta parte importante. Trabajemos ahora lo que se refiere a las características de los recursos humanos. ¿Se pueden imaginar cuáles son esas características? Seguramente sí, pues quizá muchos de los que compartimos en este momento esta jornada están involucrados directamente con los recursos humanos. Bueno, pues veamos algunas de estas características. Una de las principales características es que no son propiedad de la organización. Fíjense curiosamente, porque un escritorio, que es un recurso material, un póster publicitario, una campaña de publicidad, pues forma parte de la organización, pero el recurso humano como tal no es propiedad en estricto sentido de la organización. Eso lo hace diferente y por lo tanto con un tratamiento, por supuesto, especial. Está dado, como lo hemos venido comentando, por todos los conocimientos, la experiencia y las habilidades y que forman parte del patrimonio de cada una de las personas. En los procesos de reclutamiento y selección, como lo veremos un poco más adelante, es donde salen a flote precisamente todo este cúmulo de características que forman parte precisamente de este recurso humano y que siempre, por supuesto, dependerá de la voluntad de las personas. En este caso, es importante comentar acerca del contrato.
Un contrato no es otra cosa más que un convenio, ¿no? Un convenio que nos permite establecer, digamos, responsabilidades, pero también derechos. Bueno, pues que yo quiero en este momento platicarles un poco acerca de la importancia que tiene el contrato psicológico, que no es otra cosa más que establecer el compromiso de cómo la organización está esperando que este recurso humano, este talento humano, pueda ofrecer lo mejor de sí mismo a partir de estas experiencias, de estos conocimientos y habilidades, lo mejor de sí para lograr un objetivo común. Pero también cómo la organización va a estar ofreciendo constantemente estos beneficios en el corto, en el mediano y en el largo plazo que les permitan también sentirse satisfechos, seguros, y que de su desempeño en muchas de las ocasiones estará directamente relacionado con ellos. Yo te preguntaría entonces, ¿qué tan fuerte es ese contrato psicológico que tú puedes o debieras establecer con tus recursos humanos? Es un acto reflexivo importante. Las experiencias, los conocimientos y las habilidades son intangibles. Fíjense qué curioso. Por eso decíamos que el manejo, la gestión de los recursos humanos es muy especial, porque no son tal cual tangibles, no es como valorar el peso, dimensiones de una máquina, de un equipo de reparto, de las instalaciones de un laboratorio y contar sus unidades para generar un inventario, no. En este caso, las experiencias, conocimientos y habilidades no se pueden literalmente medir y pesar bajo nuestro ojo humano. Sin embargo, existen herramientas hoy día que se han dado a la tarea precisamente de identificar cómo podemos darnos cuenta y detectar, sobre todo, que una persona posee habilidades y posee conocimientos. Estos conocimientos y habilidades de las que hablamos se manifiestan solamente a través del comportamiento, es decir, cómo se conduce cada uno de nuestros colaboradores dentro de la organización, qué tipo de interacción es la que presenta frente a otros compañeros de trabajo, junto a otros equipos de trabajo para dar un resultado. Y esto se refleja nuevamente en lo que es la voluntad, el acto de decir, quiero, me interesa, lo hago. Se tiene la falsa idea de que los recursos humanos no cuestan, y por ello pues se han recibido o han recibido a lo largo del tiempo menos atención y menos dedicación, cuando en realidad hoy nos damos cuenta que es todo lo contrario, necesitan una debida atención, porque de ello, como lo decía yo hace un momento, formará parte de ese sello personal que tiene cada una de nuestras organizaciones. Los recursos humanos pueden incrementarse. ¿Cómo se imaginan que pueden incrementarse? Efectivamente, ¿sí? Se incrementan cuando nosotros, entre otras acciones, los capacitamos. Cuando de otra forma también utilizamos la estrategia de reclutar nuevo personal. Cuando de una u otra manera hacemos que ese talento que tenemos en el momento crezca, florezca a través de identificar nuevas técnicas y herramientas para poder lograr estos objetivos. Y se pueden descubrir a través de estos procesos nuevas habilidades, desarrollar y fortalecer nuevos talentos, que esto nos va a contribuir a lograr lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestras organizaciones, sea la manufactura de un producto, sea la exposición y comercialización de un servicio o incluso también de un producto. Y como lo vemos aquí finalmente en la diapositiva, bueno, lo que se está buscando es que se forme verdaderamente un equipo de trabajo. Estos recursos de los que estamos hablando, los recursos humanos, son escasos. Ustedes dirán, bueno, si abrimos las páginas de internet, las páginas electrónicas, aún incluso hoy día el diario, el periódico, hay una gran cantidad de oferta de trabajo. Sin embargo, bueno, hay que valorar que estos recursos, las personas que están preparadas para poder desarrollar la actividad que se requiere por las demandas de una dinámica económica muy especial, se vuelven escasos. Entonces,
hay que ser muy cuidadosos en cómo hacer ese proceso para seleccionar a lo mejor. No todas las personas poseen las mismas habilidades, los mismos conocimientos, y por lo tanto esto lo hace aún más escaso, por lo que estos procesos de reclutamiento deben estar perfectamente definidos y sobre todo alineados a la organización, a las empresas para las cuales van a ser reclutados e incluidos dentro de las mismas. Y bueno, pues a final de cuentas, lo que sí es importante comentar es que este recurso, si bien es cierto es escaso, pues los encontramos dentro del mercado de trabajo. Esto incluye, por supuesto, nuestra competencia. No podemos perder de vista eso, nuestra competencia. Bueno, como parte importante también de esta gestión del personal están las relaciones de intercambio. ¿Esto qué significa? Bueno, al interior de estas organizaciones, los colaboradores, vamos a decirlo ahora de esta manera, los colaboradores establecen interacción entre ellos, se comunican, negocian, resuelven conflictos, pero a veces no lo hacen, y eso también puede ser una forma en la que nosotros podemos estar detectando qué necesidades de capacitación tendrán que desarrollar a lo largo de su estancia en la organización. Veamos un poco más de este tema. Esta interacción de la que hablamos de los empleados y la organización es un proceso de reciprocidad. No olvidemos esta parte. Y reciprocidad significa como tal, yo como organización, como empresa, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Qué te puedo ofrecer que sea atractivo, por supuesto, para ti? Que sea incluyente, sobre todo hoy día es un término que se utiliza demasiado ya en nuestro vocabulario. ¿Qué más te puedo yo ofertar para que tú des tu mejor acto de voluntad para lograr esos objetivos que estamos buscando? Pero en esa parte de reciprocidad también el colaborador, ¿verdad? El talento humano, el recurso humano está buscando que sea efectivo, que sea real, que se cumpla en tiempo y forma para que esto sea recíproco efectivamente. Entonces, tenemos dos tipos de contratos, decíamos. El contrato formal, que es el contrato pues, que incluso puede ser denominado laboral, ¿no? En donde se establecen las condiciones de trabajo, las funciones, las responsabilidades, la retribución económica propiamente dicha, y en nuestro caso también incluimos como otra forma de contrato el contrato psicológico, que es el que permite, repetimos, generar las expectativas que el individuo está observando en la organización y que espera sean cumplidas de manera recíproca. Las personas, por lo tanto, como ustedes lo pueden observar, ofrecen su talento, ofrecen contribuir al logro de los objetivos. Y en esa contribución, pues es obvio que también nosotros, como responsables de estas áreas, nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas que poseen o no las habilidades, las actitudes y los conocimientos o la información para lograrlo. Entonces, aquí ya está empezando de una u otra manera un cierto proceso de detección de necesidades. Y la organización, por supuesto, para poder lograrlo, está ofertando el trabajo y cómo esas habilidades, esos compromisos, el esfuerzo y el tiempo que se le dedica constantemente van a ser de alguna otra forma recíprocos, lo hemos venido diciendo. Pero las organizaciones también necesitan ofrecer estímulos para atender esas necesidades, como pueden ser, lo decíamos, el salario, la capacitación, la seguridad y otros beneficios y oportunidades que incluso tendrían que estar dentro de un nivel competitivo, dentro del mismo giro, ramo, sector industrial, comercial del que se trate en donde están nuestras organizaciones. Bien, como parte también de esta gestión del personal, hablemos de la importancia que tienen los puestos y la estructura de organización. Elementos importantes que van a ser los que nos van a permitir de entrada identificar la información que necesitamos para esta detección de necesidades de capacitación. No olvidemos esta parte que es muy importante. Bueno, como una definición quizá muy técnica, pero igualmente importante, tenemos lo que es un puesto de trabajo. Se describe como la unidad de trabajo de una organización cuyo conjunto de deberes y responsabilidades
los distinguen de los demás puestos. Aquí se destaca, por lo tanto, que un puesto es una unidad única, indivisible, irrepetible inclusive, como tal, dentro de una organización. Va a ser importante, por lo tanto, que nosotros le demos un vistazo a nuestro catálogo de puestos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos puestos tenemos nosotros incluidos en ese catálogo? Pues va a variar, por supuesto, a partir de las necesidades del tipo de producto, del tipo de servicio, etcétera, etcétera, como lo hemos estado comentando. Bien, tenemos también que hay 4 aspectos fundamentales para cuando nosotros vayamos o a diseñar los puestos o a analizarlos, que es la parte quizá más importante en el proceso de la detección de necesidades de capacitación. El primer punto tiene que ver con la identificación de cuáles son las tareas y esas tareas homologarlas, conjuntarlas, para que podamos nosotros identificar qué atribuciones, qué responsabilidades van a tener. No es lo mismo, por ejemplo, una persona, con todos nuestros respetos, una persona que está haciendo simplemente o poniendo un sello a una hoja que recibe, a otro puesto que tiene otro tipo de atribuciones, otro tipo de responsabilidades y que a lo mejor toma incluso decisiones acerca de si se van a incrementar o se deben incrementar las ventas o se debe modificar el producto o la línea de producción según sea el caso. Entonces aquí es muy importante identificar el conjunto de las tareas que van a hacer esos puestos y sobre todo las atribuciones, porque ahí también es donde empezamos a detectar ciertas necesidades de capacitación. El segundo punto importante para la construcción, para el diseño y análisis de los puestos, se refiere a el cómo deben cumplirse estas tareas, es decir, con qué herramientas, con qué normatividad, bajo qué técnicas, porque no es tampoco nada más hacer por hacer, sino hacerlo de una manera eficiente, decíamos, y que por lo tanto también se convierte en algo eficaz. El tercer punto importante se refiere a quién deberá reportar sus tareas. Muchos de los puestos de trabajo que tenemos en nuestras organizaciones, por supuesto que tienen una cabeza superior, organizacionalmente hablando, ¿sí? Entonces, esto nos permite identificar también el nivel que le vamos a llamar nivel jerárquico. ¿A quién le va a reportar? No es autónomo como tal. Una organización precisamente se distingue por eso, por los niveles jerárquicos y los niveles de responsabilidad que se tiene sobre los resultados. Pero la contraparte también es a quién van o pueden supervisar estos mismos puestos. Eso también lo distingue perfectamente un puesto del otro. No es lo mismo un puesto que simple y sencillamente está a un nivel jerárquico determinado, a que, aparte de estar en ese nivel jerárquico, tenga que supervisar, tenga que contribuir para dar retroalimentación, para identificar el nuevo talento, para recomendar mejoras en las actividades cotidianas, y eso también distingue a las personas en sus necesidades de capacitación. Bueno, ahora comentemos que tradicionalmente en nuestras organizaciones, y quizá pueda ser el caso de las que ustedes están trabajando, suelen integrarse 4 o 5 áreas funcionales. Esto significa que cada área pues tiene una función muy particular, bien definida, pero que no se desfasa de las demás y que por lo tanto mantiene una interacción entre una y otra. Como podemos apreciarlo en la diapositiva, tenemos las áreas de finanzas que se encargan básicamente, decíamos, de todos los aspectos de ingresos, egresos, los aspectos económicos, la tesorería, etc. El área de producción, que se dedica pues esencialmente, ¿verdad?, a la parte de la manufactura y creación del producto final, en este caso, que nuestras organizaciones estén produciendo. Tenemos las áreas de sistemas, un área igualmente importante y que quizá también hoy día ha tomado un valor trascendental porque es el área que nos permite
identificar cómo podemos hacer más rápido, más corto, más económico el trabajo a través de la utilización de métodos, de herramientas y de técnicas, pero sobre todo también apoyados en la tecnología. Entonces, esta área funcional es muy importante. La mercadotecnia, como ya lo hemos comentado, pues que se está dedicando a la parte de identificar nuevos nichos de mercado, cómo promover y publicitar nuestros servicios, cómo hacer que el cliente tenga más en mente que nuestras empresas están ahí para poder servirles. Y por supuesto, la de los recursos humanos, como lo hemos venido comentando. De manera general también podríamos decir que pueden haber 5 formas de integrar estas áreas de recursos humanos y hacerlo de una manera, pues digamos, accesible, transparente, fluida. Veamos cuáles son estas formas de poder integrar a las áreas de recursos humanos. Podemos observar en este organigrama horizontal que la gerencia de recursos humanos está precisamente a un segundo nivel jerárquico. ¿Cuál es el primero? Sí, efectivamente, el primero corresponde a la dirección general. Entonces, el segundo nivel jerárquico es el de la gerencia. Y de este, hablando de supervisión, supervisa al departamento de la planta 1, al departamento de la planta 2 y en este caso también al departamento de la planta 3. Vemos ahí una subordinación, pero a final de cuentas, todas por esa línea que se alcanza a distinguir en el organigrama, nos dice que son estos puestos de departamento son supervisados por la gerencia. Ahí está a nivel de gerencia, en el segundo nivel jerárquico. Esta forma regularmente la conocemos como una forma de administración centralizada, donde en este caso el área de recursos humanos puede depender directamente de otras áreas de recursos humanos o en su caso reportar, como lo veíamos, a la dirección general. Pero una forma descentralizada. Y cuando hablamos de descentralización es que le quitamos el centro, ¿no? Le damos ciertas facultades, le damos cierta autonomía. Y aunque si bien es cierto, pueden ustedes observar que sigue estando a un segundo nivel jerárquico la gerencia de recursos humanos, el departamento de recursos de la planta 1, 2 y 3 están siendo facultados para poder tomar decisiones, si no totalmente autónomas, pero sí sin la necesidad de estar reportando de manera directa o esperando a que la gerencia tome acciones para poder lograr estos objetivos. Y como lo pueden apreciar, simple y sencillamente se desfasa, incluso visualmente hablando, de este organigrama. Tenemos otra forma en la que se pueden presentar e integrar los recursos humanos a nivel visual, que es lo que estamos en este momento comentando, y es la forma institucional, en donde la gerencia de recursos humanos tiene un nivel jerárquico y por lo tanto tiene una capacidad de decisión al mismo nivel que lo tiene mercadotecnia, lo tiene sistemas, o lo tiene producción, o lo tiene finanzas, o incluso alguna otra área que en este caso no aparece, pero que pudieran estar dentro de sus organigramas reales de sus empresas. A nivel intermedio, donde de una u otra manera se considera que es un área por supuesto importante, pero no de segundo nivel, sino de tercer nivel, un nivel intermedio. Lo pueden incluso apreciar gráficamente y está ahí reportado. Como nivel de asesoría o de staff lo tenemos exactamente abajo del primer nivel jerárquico, y como staff significa, bueno, un área especializada que tiene facultad, tiene experiencia, tiene expertise, tiene los conocimientos y el dominio, pero aquí una parte importante cuando es a nivel de asesoría es que no está dentro de esa estructura de organización, sino que simple y sencillamente, bueno, recibe a nivel de consultoría, de asesoramiento, de apoyo, pues toda la información sugiere sobre las estrategias de lo que debe hacerse en materia de recursos humanos, y regularmente esto ocurre porque a veces las organizaciones o no cuentan con el tiempo necesario o la capacidad instalada de los recursos, tanto materiales como humanos, no lo permiten. Por lo tanto, el nivel staff es
un nivel de apoyo. Bien, pero así como hemos hablado de las características, de ciertas funciones, de los recursos humanos, ahora hablemos de las responsabilidades que tienen los recursos humanos. Bueno, vale la pena señalar, como yo lo comento, que son responsabilidades que se enuncian, más no se limitan. Quizá en este momento que escuchen algunas de estas responsabilidades, ustedes mismos las estén aplicando. Algunas quizá no, pero bueno, sería importante que lo tomaran en consideración. La primera es investigar qué está sucediendo con el mercado laboral. Es una responsabilidad importante. ¿Qué tipo de puestos se están ofreciendo en el mercado? ¿Cuánto se les está pagando? ¿Qué están haciendo en el mercado? ¿Están siendo competitivos? ¿No están siendo competitivos? En pocas palabras, investigar qué está pasando con el mercado laboral. Aquí vale la pena señalar que hay muchas otras instancias que nos pueden proporcionar información, las distintas cámaras, ¿verdad? Las distintas organizaciones, asociaciones, que nos pueden facilitar esa información y que es valiosa, por supuesto, no olvidemos, para la detección de necesidades de capacitación. La segunda responsabilidad importante desde nuestro punto de vista es el reclutamiento y selección de personas, como lo decíamos hace un rato. El reclutamiento es cómo me allego de las personas. Y la selección es qué mecanismos me permiten a mí hacer una especie de filtrado, ¿verdad? Porque no todos los que llegan cumplen con las expectativas que tiene la organización o con el perfil, que así le vamos a llamar, con el perfil necesario para el desempeño de esas tareas. La tercera responsabilidad es la integración del personal. Vamos a partir del hecho de que ya fue reclutado un cierto número de personas que van para un puesto determinado, pasaron por los filtros, establecieron las herramientas y las estrategias para hacer la selección y ahora vamos a integrarlos, es decir, los vamos a incorporar a la filosofía, a la cultura de nuestra organización. Muchos de los estudios de comportamiento organizacional nos dicen que las personas, por supuesto, cuando llegan con nosotros en este proceso de reclutamiento, pues traen experiencias, traen conocimientos, han desarrollado habilidades en otras empresas, pero no basta solamente eso, sino también cómo las integramos, es decir, cómo las incorporamos a que se amolden a esta nueva cultura de organización, que puede incluso, me atrevo a decirlo, no tener la misma filosofía, pero sí su propia filosofía, su misión, su visión y sus valores. La cuarta responsabilidad que consideramos importante es la planeación y la distribución del personal. Y esto tiene que ser resultado también, pues por supuesto, entre otros, la investigación del mercado laboral. A ver, ¿cómo vamos a distribuir a nuestras personas, a nuestro talento humano? ¿Cuántas requiere finanzas? ¿Cuántas requiere sistemas? ¿Cuántas requiere la propia área de recursos humanos? Porque si no, nosotros no estaremos manteniendo un principio que le llamamos el principio de la equidad interna. Imagínense que es un área que tiene tantas y tantas funciones, que tiene tantas y tantas responsabilidades y que tenga muy pocas personas para poder realizarlo, mientras que haya otra que tiene menor responsabilidad. Fíjense que no digo que no tenga responsabilidad, que tenga menor responsabilidad con mucho menos talento humano, estamos nosotros provocando esa inequidad. Entonces, habrá que ser muy cuidadosos en ello. Una quinta responsabilidad se refiere al establecimiento del plan de carrera y de desarrollo de las personas. Fíjense qué interesante. Cómo es un compromiso y que además forma parte esencial del contrato psicológico. ¿Qué tanto le podemos ofrecer, en efecto, a nuestro talento humano, que al cabo del tiempo, si él se aplica, si él da lo mejor de sí, si él incluso busca otras formas externas a nuestras organizaciones o empresas, capacitarse, adiestrarse y entrenarse, él va a poder aspirar a posiciones laborales distintas? Entonces, este aspecto es muy importante. ¿Cómo le vamos a dar esa posibilidad de sentirse estable? Y bueno, finalmente sabemos que la estabilidad también tiene un cierto periodo de caducidad, pero que este periodo pues pueda ser el más prolongado posible. Tenemos como una sexta responsabilidad la evaluación del desempeño, como ustedes lo pueden observar en la diapositiva.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta responsabilidad? Bueno, pues evaluar significa darle un valor a los resultados que está teniendo nuestro recurso humano en este desempeño. ¿Lo está haciendo bien? ¿No lo está haciendo bien? ¿Está cumpliendo con los parámetros? ¿Qué calificación le damos? Y si las condiciones, por supuesto, financieras lo permiten, ¿por qué no? ¿Cómo podemos o debemos retribuir bajo estas condiciones ese desempeño óptimo que está teniendo el personal? Tenemos la siguiente responsabilidad, y esta se refiere también a cómo estamos administrando los salarios. Este aspecto es de suma importancia porque imagínense, una gran preocupación, y creo que ustedes lo saben si están a cargo, entre otros, de la función de la nómina. Cómo tener la previsión necesaria, económicamente hablando, pues para que cada periodo que toquen los pagos, nosotros estemos remunerando, ¿verdad?, retribuyendo vía el salario a este talento humano que día a día hace su mejor esfuerzo. Lo hacemos a través de dos herramientas técnicas. Una es la evaluación de los cargos o evaluación de puestos, es decir, cuánto vale desde nuestra perspectiva ese puesto para poder asignar un salario justo, real, equitativo. Y esto también lo logramos a través de la herramienta administrativa que es la encuesta de salarios, derivada, entre otros, de la encuesta del mercado que estamos haciendo. ¿Cuánto están recibiendo puestos similares por funciones similares? Este aspecto es muy importante, si me lo permiten destacar. Es sobre las funciones y responsabilidades, no tanto por los nombres de los puestos, porque ahí hay una gran diferencia. En nuestra empresa se puede denominar como X nombre de puesto, mientras que en el mercado probablemente se llame de otra manera. Sin embargo, si el nivel de responsabilidades y los resultados que se esperan son muy similares, habrá que tomarlo en consideración. Otra responsabilidad, la número 8 que les queremos compartir, es el establecimiento de los planes de beneficio social. ¿Sí? Nuevamente también forma parte concretamente del contrato psicológico. ¿Qué le estamos ofreciendo socialmente a nuestros colaboradores? ¿Qué clima de trabajo, qué clima laboral? Y no me refiero a la parte de la temperatura o del medio ambiente, sino más bien es el medio ambiente de trabajo. ¿Cómo son esas relaciones? Y socialmente, somos respetuosos inclusive de las jornadas de trabajo, les estamos ofreciendo constantemente actividades que les hagan sentir que no solamente son un número de la nómina o un registro X, sino que también son personas y que también esas personas pueden, y es importante que también puedan pues compartir con sus familiares en un momento dado su propio trabajo y el tiempo de descanso. Ese aspecto también es muy importante. La novena responsabilidad, la higiene y la seguridad en el trabajo. ¿Qué tipo de condiciones materiales estamos proporcionando a nuestros recursos humanos para que logren su mejor esfuerzo? ¿Los estamos dotando de las mejores herramientas, equipo? ¿Las instalaciones físicas donde están trabajando son seguras? Esto también es muy importante, hay que considerarlo. Una décima responsabilidad de los recursos humanos está vinculada a las relaciones laborales. ¿Qué tan buenas relaciones se establecen entre quienes representan a las organizaciones? Probablemente ustedes, ¿qué tan buenas relaciones mantienen con el equipo de trabajo? No nos vamos a profundizar en este caso en cuestionar que estas relaciones laborales se hace necesario que sean manejadas por una persona experta que sobre todo tenga un excelente nivel de liderazgo para mantener esa equidad interna, pero también la competitividad externa. La responsabilidad número 11 que se enuncia en este caso, y la compartimos con ustedes, es la capacitación, que es propiamente el eje central de este trabajo que estamos desarrollando con ustedes. Es cómo dotamos de las herramientas técnicas, tecnológicas, informativas,
para que nuestros colaboradores, nuestro equipo de trabajo, logre lo que le ha sido asignado. Y bueno, finalmente tenemos bajo estas condiciones el análisis y la descripción de los puestos, que también se convierte no solamente en una responsabilidad, sino en una herramienta importante para esa DNC, recordando que la DNC son las siglas que significan Detección de Necesidades de Capacitación. Bien, otro aspecto importante que vamos a compartir con ustedes en relación a la gestión del personal son los tipos de necesidades por supuesto humanas y que van a impactar en nuestras necesidades de capacitación. Les comparto a ustedes esta que es la llamada pirámide de Maslow, Abraham Maslow, un investigador que puso especial atención en el comportamiento humano a partir de detectar cuáles son las necesidades que el ser humano tiene a lo largo de su vida, a lo largo de su crecimiento, tanto biológico como psicológico, como social, y determinó que estas son, como ustedes pueden observarlo, las distintas necesidades por las cuales atraviesa constantemente ese ser humano. Las primeras son las necesidades básicas. Esto es que el ser humano requiere de lo esencial para poder sobrevivir, para poder subsistir. Y por lo tanto, él decía, mientras el ser humano no esté perfectamente alimentado, y cuando decimos perfectamente, es que por lo menos tenga algo en el estómago, algo que llevarse a la boca, ¿sí?, para comer. Mientras no tenga esa necesidad satisfecha, cubierta, él no puede pensar en otro tipo de condiciones, de exigencias, sino las va priorizando internamente. Entonces, las necesidades de vestir, las necesidades de alimentación, de sueño, de descanso, son básicas en este sentido. Luego le siguen las necesidades de seguridad. Esto significa que cuando el ser humano ha cubierto esas necesidades básicas, pues obviamente escala un peldaño de esa pirámide y ahora está buscando cómo sentirse seguro, cómo sentirse protegido, él, por supuesto, y su familia. Váyanse dando cuenta que en esta reflexión que estamos haciendo, volvemos en cierto modo a estar hablando de este contrato psicológico del que hemos venido compartiéndoles a lo largo de esta charla. Y bueno, también dice, una vez que se han satisfecho esas necesidades, que el ser humano tiene un techo donde vivir, que tiene a su familia bajo resguardo, que se siente tranquilo en ese aspecto, bueno, ahora busca lograr las necesidades de afiliación, es decir, cómo incorporarse a otras personas para formar grupos sociales que le permitan aprender, enseñar, desarrollarse y cómo está siendo o no aceptado dentro de ese grupo social. Recordemos que los individuos no somos islas, somos seres totalmente sociables y que tenemos que interactuar y relacionarnos con otros. Y él lo llama como una necesidad de afiliación. Si son logradas las tres primeras necesidades, Abraham Maslow nos decía, bueno, pues ahora lo que el individuo busca satisfacer en esa necesidad es el reconocimiento, es decir, que tú me valores, que tu organización en un momento dado reconozcas el esfuerzo que estoy haciendo, porque bueno, pues si bien es cierto, lo necesito, pero también que te des cuenta que estoy haciendo mi máximo esfuerzo, que estoy dando un extra, un valor agregado a esto, que es el trabajo, que es el desempeño, y estoy buscando tu reconocimiento de distintas maneras, pero finalmente reconocimiento. Y en la cúspide precisamente de esta pirámide encontramos lo que son las necesidades de la autorrealización, es decir, cómo el ser humano ahora, habiendo logrado satisfacer todas estas necesidades, ahora está en la búsqueda de sentirse totalmente satisfecho, realizado, y regularmente esto está relacionado con la trascendencia y el progreso para otras generaciones. ¿Qué tanta satisfacción a mí me causa saber que, por ejemplo, yo tengo que dejar una organización, pero que en esa organización tuve los mejores momentos de mi vida, que tuve también a lo mejor algunos procesos de aprendizaje, pero que lo que yo propuse a través de la innovación y de la creatividad, hoy día probablemente se siga usando? Y mucho de eso que se sigue utilizando quizá hoy día fue resultado de mi propio trabajo.
Estas necesidades nos van a permitir también tener mayor información para el proceso de la DNC. ¿Sí se acuerdan qué es la DNC, verdad? Sí, correcto, la detección de necesidades de capacitación. Bueno, nuestro segundo tema importante en esta jornada de trabajo es dar algunas definiciones para que quede un poco más claro acerca de lo que es la formación. La formación no es otra cosa más que en sus distintas modalidades entrenar, capacitar y desarrollar a otros. ¿De acuerdo? Bajo estas condiciones, el entrenamiento tiene una clasificación especial que nos hemos permitido compartir con ustedes y que es la inducción y el adiestramiento. Veamos algunas definiciones un poco más concretas, pero sobre esto mismo vamos a seguir platicando en los siguientes minutos. El entrenamiento es un proceso educativo a corto plazo que implica la transmisión de conocimientos específicos y que están, por supuesto, relacionados al trabajo, ¿verdad? Entonces, es un proceso eminentemente educativo y de inmediata ejecución. Mientras que la inducción es el brindar la información necesaria que requiere el individuo para sentirse realmente integrado. Ahora, alguien pensaría que solamente la inducción es cuando un nuevo colaborador, un nuevo recurso humano se está incorporando a la empresa o a las organizaciones, se hace necesaria la inducción, y esto no es totalmente verdadero. La inducción también aplica cuando de una u otra manera hay ascensos o promociones de gente que ha desarrollado ese talento y que está demostrando que está en condiciones de tener ese desarrollo. También ahí es importante hacer un proceso de reinducción. El adiestramiento está definido como cuando se instruye propiamente al personal de nuevo ingreso sobre las características propias de las funciones que estarán a su cargo. Ahora, como definición formal de la capacitación, se nos dice que es el conjunto de procesos organizados que buscan esencialmente ampliar los conocimientos. Una organización que no está actualizada en los conocimientos, en la información que requiere, se va quedando rezagada. Entonces, la capacitación nos permite, entre otros, precisamente la actualización de estos conocimientos. Pero también nos permite ampliar, modificar, fortalecer habilidades. Habilidades entendidas como la capacidad natural o aprendida para hacer algo de manera eficiente, pero también eficaz. Y por supuesto también la capacitación en este sentido incluye las actitudes, es decir, el acto de la voluntad motivada para que una persona no solamente cumpla con lo que se le ha sido asignado en su cargo o en su puesto de trabajo, sino incluso agregue valor. Esa parte es importantísima y solamente se da cuando hay una verdadera autovaloración de la persona y tiene la actitud para querer ofrecerla a los demás. Todo esto, desde luego, en términos generales, es con el objetivo de permitir que el desempeño día a día de este recurso humano se vaya poniendo de manifiesto durante el tiempo que permanece en las organizaciones. Bien, hablando del desarrollo, también es un proceso de aprendizaje que fomenta el crecimiento personal de los empleados. Y cuando hablamos del crecimiento, por supuesto que no nos estamos refiriendo a que aumente de estatura o de volumen, ¿verdad? Pero bueno, nos estamos refiriendo a que crezca en términos anímicos, a que crezca en términos sociales, a que tenga una mejor identificación de su propio valor como persona. Fíjense qué interesante. Entonces, el desarrollo nos permite también, cuando la persona tiene esa capacidad de autovaloración, también están incrementándose y fortaleciéndose los conocimientos, sus propias habilidades y las actitudes, como lo hemos comentado. Bien, la formación, por supuesto que tiene grandes ventajas. Yo les pediría que antes de continuar hicieran una reflexión muy rápida. A ver, ¿qué ventaja así a golpe de oído consideran ustedes que tiene la formación? ¿Qué ventajas? ¿Qué beneficios?
Bien. Veamos algunos de ellos. El primer beneficio va a mejorar el desempeño de las personas, de nuestro talento, ¿sí? Se van a reducir los tiempos de respuesta, va a haber menos costos, va a haber menos desperdicio, porque nos va a permitir que precisamente la gente pueda tener esa capacidad para encontrar más y mejores formas de hacer incluso el mismo trabajo, pero de una manera distinta. Desde luego no significa que nos vamos a perder de darle seguimiento a los procedimientos, a la normativa, pero nos va a dar esa libertad y esto se va a ver reflejado en la reducción de tiempos y de costos. Otro beneficio importante que tiene la formación es que aumenta la autoestima de nuestros colaboradores, del recurso humano. Seguramente ustedes han escuchado mucho la expresión tiene o no tiene puesta la camiseta, ¿verdad? Esta frase tan común, bueno, pues está relacionada con este beneficio de que cada vez que nosotros damos formación a nuestro talento humano, nosotros estamos provocando, estamos fortaleciendo la autoestima. ¿Por qué? Porque ese individuo se siente cada vez más fuerte, se aprecia más, se valora más, se vende mejor y por lo tanto ofrece lo mejor de sí para estos resultados a nivel de equipo de trabajo dentro de las organizaciones y empresas. Y por supuesto, como ustedes lo pueden apreciar en la imagen, otro gran beneficio es que da una muy buena imagen a la organización, ¿sí? Se nota mayor uniformidad, se nota un clima de trabajo estable, sólido, que si bien es cierto el conflicto siempre puede existir y más adelante lo comentaremos como que no hay que evitarlo, tampoco significa que lo vamos a provocar, pero nos da la posibilidad de aprendizaje. Entonces la buena imagen se ve reflejada también cuando nosotros establecemos los mecanismos para dar y brindar formación. Pero bueno, la contraparte es que si nosotros no lo hacemos de una manera estratégica, no lo hacemos de una manera planificada, lo hacemos de una manera desordenada, seguramente se va a traducir en desventajas, si están de acuerdo, ¿verdad? Es probable que estas desventajas aparezcan y si llegan a aparecer yo les invito a que hagamos lo necesario para que pierdan esa fuerza e incluso se eliminen. ¿Cuáles desventajas son las que queremos compartir? La primera es que si no lo hacemos de una manera ordenada nos va a generar gastos. Si no hay un seguimiento, entonces simple y sencillamente, bueno, pues en ese sentido sale de la caja, sale de los bancos, ¿verdad? Una determinada cantidad que se gastó para la formación y la capacitación en lugar de verlo como una inversión. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente no hubo seguimiento, porque no hubo alguien que le diera continuidad a los programas de formación y capacitación, entonces se convierte en un gasto. Alguien tiene que tomar el liderazgo también, como en muchas otras áreas funcionales, esta responsabilidad, darle seguimiento para que no se convierta en un gasto. Lo mismo, si no existe una adecuada planificación, puede ser no efectiva, porque entonces vamos a estar dando una formación que probablemente no atienda a las verdaderas necesidades de la organización y a lo mejor estoy trabajando sobre actitudes cuando en realidad no es ese aspecto el que se debe mejorar, es el de conocimientos y lo paso por alto. Entonces, bajo esas condiciones, yo tengo que precisar vía una planificación estratégica para hacer que esta formación sea efectiva. Otra desventaja es que puede crear conflicto, lo que decíamos hace un rato, entre nuestros colaboradores, entre el talento humano. Resulta que, bueno, pues en muchas áreas, por supuesto, y hoy día con la intercomunicación y con muchos medios electrónicos para poder hacerlo, tenemos acceso a información inmediata. E inmediatamente nos damos cuenta y sabemos que ciertas áreas, bueno, pues los llevaron probablemente a un campamento, ¿no?, que formó parte de un proceso de adiestramiento especial y que a otras áreas no les fue comunicada. Imagínense lo que está provocando esto, ¿no? Pues
pues hay inequidad, hay una falta de comunicación adecuada y entonces esto puede generar conflicto. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Hasta en esos pequeños grandes detalles tenemos que ser cuidadosos para que no se convierta esto en una desventaja. Por lo tanto, la comunicación a toda la organización es importante sobre lo que se está haciendo en materia de formación. Y por lo tanto, otra desventaja que se deriva de estas que estamos comentando es la generación de desconfianza por parte de los empleados. Ah, sí, probablemente ellos sí los están entrenando, los están capacitando, los están alistando, los están preparando porque son los mejores y nosotros somos los peores. No es eso, ni por allí debe ser. Entonces, para que no hagamos cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas, necesitamos una buena comunicación que, lejos de que genere desconfianza, por el contrario, aumente y fortalezca la confianza con nuestros recursos humanos. Hablando de las referencias normativas, la formación, por supuesto, está normada, no es algo que se nos haya ocurrido o a alguien que la haya impuesto porque sí. Veamos algunas de estas cuestiones normativas. Una de las más importantes en términos laborales está relacionada con la Ley Federal del Trabajo, que concretamente en su título cuarto nos habla acerca de los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores y los patrones de brindar capacitación continua, constante, actualizada y bajo los parámetros que, por supuesto, la propia empresa o la propia organización establezca de acuerdo a presupuestos, necesidades, etcétera, etcétera. Pero aquí hay dos palabras básicas: derechos y obligaciones, por ambas partes que nos involucran. Bueno, en el caso concreto, en el capítulo primero nos habla acerca de las obligaciones de los patrones. Y algunas de las obligaciones de los patrones son proporcionar textualmente capacitación y adiestramiento a los trabajadores en términos de este capítulo. Entonces, no es algo que también se vea como una dádiva o como un regalo. Para el patrón se convierte en una obligación, pero también, lo veremos más adelante, es un derecho al cual debe ser convocado el colaborador y debe también comprometerse a ello. Sobre la normatividad de la ISO 9001 en su versión 2008 también nos hace referencia acerca de qué está sucediendo o qué debe ocurrir con los recursos humanos. Y me permito compartir con ustedes de manera textual, como dice: el personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, la formación, las habilidades y las experiencias necesarias o apropiadas para que ese trabajo no afecte la conformidad. Entonces, quiere decir que también por el lado de la calidad, la capacitación, el adiestramiento, la educación, en cualquiera de sus modalidades, tiene que ser algo que quede de manifiesto, que haya evidencias acerca de ello. Bien, pues esta misma normatividad nos habla también acerca de la formación, de la competencia y de la toma de conciencia. Y para ello, la organización debe, primero que nada, determinar qué competencias son necesarias, competencias entendidas como este conjunto de habilidades, de conocimientos y de actitudes, que el personal que realiza los trabajos que afectan a la conformidad tenga y manifieste esas habilidades para hacerlo. Si ustedes identifican que no tiene estas habilidades, allí se está manifestando una necesidad de capacitación, no la dejen pasar, regístrenla, repórtenla, estructúrenla para que esta parte pueda darle cumplimiento a la normativa y no pueda haber sanciones de otra índole. Segundo, cuando sea aplicable, proporcionar la formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria. ¿Qué nos dice esto? Pues que se hace necesario, se hace obligado y comprometido que si estamos viendo que hay una carencia y una deficiencia, en otras palabras, hay ausencia de competencia,
Tenemos que ejercer las acciones necesarias para que se pueda dar. Tercero, hay que evaluar la eficacia de estas acciones que se han tomado. Probablemente sea a través de un grupo de cursos, de un programa bien estructurado, de un entrenamiento especial, de una lectura de un documento, de la práctica de alguna actividad, pero siempre tiene que haber una evidencia y tener que evaluar esas acciones. Por lo tanto, la cuarta acción también está relacionada con el mantener los registros apropiados de la educación y la formación. Es decir, no solamente decir que cierto grupo de mi personal pues ha recibido actualización para mejorar sus competencias de trabajo, sino que también existan las evidencias. Evidencias tales como constancias, listas de asistencia, evaluaciones escritas, evaluaciones prácticas, pero que exista esa evidencia, que la normatividad en cuanto a la calidad nos esté registrando que sí hay evidencia de este fortalecimiento de estas competencias. Pero también la norma mexicana hace alusión a la importancia del personal, de los recursos humanos y de la capacitación, y nos dice que efectivamente el personal que esté como responsable de verificar, pues debe estar calificado, ¿no? Debe estar calificado en las normas correspondientes, que manifieste tener los conocimientos y las habilidades para que en ese sentido sea la persona más adecuada para poder desarrollar ese trabajo que le ha sido asignado. También las unidades de verificación deben establecer un sistema de capacitación documentado, que se mantenga actualizado de acuerdo a su política, para asegurar que en la capacitación de su personal, en los aspectos técnicos, en los aspectos operativos, en los aspectos administrativos, también están siendo involucrados. Es decir, estamos haciendo extensivo a todo el equipo que de una u otra manera también está relacionado con las acciones de los procesos de certificación de los productos y servicios, también esté capacitado, entrenado para ello. Por lo tanto, la capacitación requerida debe depender de las habilidades, las calificaciones y la experiencia de las personas que se involucran. A veces esto no es sencillo, pero no significa que no sea posible hacerlo. Es muy importante que la dinámica interna de la comunicación se dé para que toda la organización tenga pleno conocimiento de qué está sucediendo con los procesos formativos. Y también nos dice que la unidad de verificación debe establecer las etapas necesarias de capacitación para cada uno de los grupos de personas que conforman la organización. Y estas etapas pueden incluir los siguientes. Primero, que quede de manifiesto que hubo un periodo perfectamente documentado y evidenciado de una acción de inducción. Es decir, que las personas que están vinculadas al trabajo se demuestre que han pasado por una etapa de inducción. Segundo, que exista un periodo de trabajo en donde este trabajo sea supervisado y verificado a través de ciertos mecanismos administrativos. La observación aquí se convierte en un elemento, por lo tanto, muy importante. Observemos cómo desarrolla el trabajo o los trabajos asignados y cómo es que el desempeño, no solamente a través de la evaluación como tal, sino la observación misma, ¿no? ¿Cómo está haciendo su trabajo el grupo de puestos? Y por lo tanto, el tercero, como mínimo, es que se dé una capacitación continua durante el periodo laboral para mantenerse al día en los desarrollos tecnológicos y de innovación que requieren también las organizaciones. Es decir, hacer que algo que estamos realizando tenga realmente trascendencia y se apegue, por supuesto, a las nuevas necesidades de nuestros clientes que forman parte del mercado. Volviendo un poco a la parte de la unidad de verificación, se nos dice que también esta debe mantener registros de las calificaciones académicas o de otro tipo de acreditaciones y de experiencias por cada miembro del personal,
Por lo tanto, es muy recomendable, si me lo permiten, que se vaya pensando inclusive en la generación de expedientes perfectamente definidos, en donde se vaya pudiendo observar la evaluación, el seguimiento que están teniendo cada uno de los distintos puestos de trabajo, para que exista la evidencia de que en efecto se están capacitando conforme a las necesidades que se han ido identificando. Esta normativa también nos habla acerca de la dirección de los laboratorios, donde debe asegurarse la competencia de todos los que operan equipos específicos. Muchas de las organizaciones a las que ustedes pertenecen, en ese sentido, trabajan con equipos de alta especialización, pero también se requiere que haya evidencia de que quienes los están manejando, por supuesto, tengan las habilidades y las competencias necesarias para poder hacerlo. Y que incluyen, desde luego, trabajos de laboratorio, trabajos de ensayo, trabajos de calibración, y sobre todo que se reporte que efectivamente también han entrado en este proceso formativo. No podemos ni debemos excluirlos. También la dirección del laboratorio debe formular las metas con respecto a la educación, formación y las habilidades del personal del laboratorio. Esto significa que, es también muy recomendable que en particular este grupo de puestos también tenga un plan estratégico de capacitación bien diferenciado, desde luego, de tareas, funciones y responsabilidades de los puestos, tanto operativos como administrativos, como de staff, según sea el caso. Esto es muy importante porque, a final de cuentas también existen políticas y procedimientos que nos van a permitir identificar qué tan calificado está ese personal dentro de la dirección de los laboratorios. Estos programas de formación deben ser pertinentes, y cuando hablamos de pertinencia es que no nos alejemos en realidad de lo que hace o el giro comercial de nuestra empresa. Por el contrario, toda esta pertinencia en los programas tiene que estar orientada precisamente al objetivo central de nuestro negocio, nuestra empresa o nuestro grupo de empresas. Por lo tanto, se deben evaluar también con cierta frecuencia las acciones que de una u otra manera se están implementando y que se van viendo poco a poco o no reflejadas en esta mejora de las competencias de nuestro personal. Bien, trabajemos ahora el tercer punto relacionado propiamente con el proceso de la detección de necesidades de capacitación. Y como siempre hemos partido primero de una definición. La DNC es el proceso que permite determinar las necesidades de formación. ¿Se acuerdan un poco hace un rato que veíamos la pirámide de Abraham Maslow? Pues poco más o menos, desde luego guardando proporción, hagamos un poco la comparación y analogía con esas necesidades. La DNC es el proceso que me permite, de una manera comparativa, identificar si las necesidades de capacitación son básicas, son intermedias, son de afiliación, son de reconocimiento o son de superación y de trascendencia. Si nosotros hacemos un poco esa comparación y esa analogía, nos va a ser mucho más fácil detectar verdaderamente y de manera objetiva esas necesidades de capacitación. Segundo, como definición, la DNC nos permite estructurar y desarrollar planes y programas para la formación. Tercero, lleva a cabo el fortalecimiento de conocimientos, habilidades y actitudes. No olvidemos esta parte. ¿Cuál es el proceso propiamente de la detección de necesidades de capacitación? Primero tenemos que hacer un inventario de esas necesidades. Inventario que significa, ver en términos generales qué es lo que requiere nuestra empresa, nuestro grupo de empresas, nuestro negocio. Requiere, repetimos, consolidar habilidades, consolidar conocimientos o consolidar y modificar en un momento dado o moldear actitudes. Segundo, vamos a elegir los métodos más adecuados de instrucción, de formación o de capacitación. ¿Cómo? A través de distintas modalidades. Una pueden ser los cursos, otras pueden ser los talleres, otras pueden ser procesos inductivos,
otros pueden ser los procesos de adiestramiento, ¿verdad?, en el trabajo. El siguiente punto tiene que ver con la elaboración de los programas de capacitación. Bueno, ya una vez que hemos identificado el qué y el cómo vamos a hacerlo, bueno, vamos a establecer cuáles van a ser los parámetros concretos a través de esos programas de capacitación. Y aquí, bueno, vamos a recopilar la información que hemos estado recibiendo y obteniendo a lo largo de todo el proceso para poder establecer qué, quién, cómo y sobre todo cuándo se van a aplicar. Una parte importante del programa es el establecimiento de los tiempos. En estricto sentido, bueno, de esos 365 días que tiene un año, es importante identificar cuántos de esos días los vamos a determinar, los vamos a definir para ejercer este programa de capacitación. Posteriormente, y como ustedes lo ven en el gráfico, bueno, viene la ejecución, es decir, la puesta en marcha de esos programas de capacitación para posteriormente ser evaluados. ¿De acuerdo? En cuanto a la situación ideal sobre los procesos de detección de necesidades de capacitación, tenemos lo siguiente. Este proceso consiste en retratar los conocimientos, las habilidades y las actitudes adecuadas para realizar las actividades designadas en el puesto, pero sobre todo de una manera satisfactoria. Pero para que sea satisfactoria, nosotros necesitamos crear herramientas administrativas que nos permitan identificar de manera muy objetiva qué es lo que significa satisfactorio, porque si no lo hacemos también se puede convertir en una situación subjetiva, y lo que para mí puede haber sido un desempeño satisfactorio quizá para nuestro director de operaciones o nuestro director de finanzas o el propio cliente puede no serlo. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos en que esa parte de calificar lo satisfactorio esté asociado con lo que podemos observar, medir, comparar y calificar. Bien, para ello vamos a utilizar dos técnicas muy importantes de carácter administrativo. La primera es la descripción de los cargos, la descripción de los puestos, ya lo habíamos comentado de manera muy generalizada hace un rato. Es el proceso que consiste en determinar los objetivos de los cargos, de los puestos, numerar las funciones, la periodicidad y los métodos aplicados para la realización de las tareas. Es en su conjunto cómo estamos describiendo el qué, el cómo, el cuándo, el para qué, el con qué va a ser ese grupo de personas en el puesto que haya sido definido lo que tiene que lograr. ¿Por qué es importante? Porque de ahí van a empezar a surgir indicadores que me van a estar dando la pauta para poder identificar si el desempeño está siendo o no satisfactorio. La segunda tiene que ver con el análisis de los cargos, es decir, cómo nosotros vamos identificando cuáles son los requisitos que exige este cargo en quien lo están ocupando. Necesita un nivel básico de educación, necesita un nivel altamente especializado de educación académica, necesita un determinado número de años que se demuestren como experiencia, no se requiere experiencia. Todo este tipo de reflexiones surgen precisamente a través del análisis que estemos haciendo nosotros de estos cargos o puestos también llamados. Bueno, aquí tenemos algunos datos mucho más precisos. Seguramente ustedes van a poder tomar nota en este momento, pero bueno, en cuanto a la descripción del cargo, los aspectos intrínsecos que consideramos son el objetivo del cargo, el nombre, la nomenclatura del cargo, el nivel refiriéndose al nivel jerárquico. ¿Se acuerdan que hace rato veíamos en la estructura de organización en qué nivel queda? Primero, segundo o 11º nivel jerárquico. La posición del cargo, posición que bueno, puede estar relacionada inclusive con el hecho de si está reportando a otros puestos, si es un puesto que reporta o no tiene personas y cargos a su mando, cómo está subordinado, es decir, bajo qué condiciones reporta a alguien, el nivel de supervisión, es decir,
cómo de una u otra manera acompaña, supervisa, liderea, recomienda de acuerdo a su experiencia a otros para que haya un mejor desempeño en el trabajo. Y los contenidos del cargo, en este caso, bueno, son tareas que deben realizarse diario, semanal, mensual o esporádicamente, porque eso también va a darle un valor distinto. No es lo mismo evaluar, ¿verdad? Valorar el desempeño y el resultado en algo que es cotidiano y diario a algo que solamente se realiza de manera eventual y circunstancial, incluso por ejemplo una vez al año. Tenemos que ser cuidadosos ante esa situación. En cuanto al análisis del cargo, tenemos, bueno, pues que es importante evaluar la instrucción mínima, decíamos, la experiencia necesaria, las habilidades, las actitudes. Si el cargo requiere esfuerzo físico, habilidades físicas, seguramente muchos de los puestos que tenemos dentro de nuestras organizaciones o grupos de empresas, hay muchos puestos que están relacionados con una actividad 100% física, ¿no? Que requieren del vigor físico de quien lo desempeña. Y las condiciones de trabajo que están relacionadas con el ambiente, pero también con los riesgos de trabajo. Asuntos, variables que están, repetimos, relacionadas con ese contrato psicológico del que hemos venido hablando a lo largo de esta charla. Pero también otra herramienta importante para esta detección de necesidades de capacitación está relacionada con el manual de procedimientos, que es un documento que contiene en forma descriptiva todas las descripciones de los distintos procesos, de las distintas funciones que la organización lleva a cabo. Imagínense, es un compendio realmente muy grande, muy grande, y que incluso cada área funcional debe tenerla dentro de su biblioteca, digamos, en el espacio donde están trabajando, porque de ahí vamos a desprender qué tanto los puestos están verdaderamente desarrollando, ¿no?, en apego a esos procedimientos, ese trabajo. Se brincan tareas, eliminan tareas, cambian tareas, y al hacer todo esto que estamos comentando también se cambian, se modifican resultados, se cambian y se modifican costos. Esto es muy importante. Entonces el manual de procedimientos también es otra herramienta muy valiosa que nos permite ir alineando estas necesidades de capacitación, ¿verdad? Bien, otras herramientas igualmente importantes para este trabajo, este proceso de detección de necesidades de capacitación, tenemos la lista de observación. ¿Se acuerdan que hace rato yo ponía mucho énfasis en la observación? Esta lista de observación nos va a permitir verificar dónde hay evidencia de trabajo ineficiente. Pero para ello, por supuesto, que hay que establecerlo en función del manual de procedimientos, de la evaluación de los cargos, de la descripción de los cargos, etcétera, etcétera. Esto significa que esta lista de observación es importante porque me permite a mí darme cuenta, digamos en términos muy generales, si el trabajador, el colaborador, está yendo por el camino A, que es el correcto de acuerdo a los procedimientos, o está yendo por el camino B, para que se empiecen a cerrar esas brechas y podamos efectivamente manifestar por dónde va esa necesidad de capacitación. Tenemos la evaluación del desempeño, ya lo hemos estado comentando, que mediante esta es posible descubrir a los empleados que vienen ejecutando sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio. Esto significa que, bueno, vamos a darle importancia o vamos a centrar o focalizar nuestra atención en el nivel no satisfactorio. Pero tampoco significa que vamos a pasar por alto en donde sí se están cumpliendo esos requerimientos, porque esos a final de cuentas sí se están logrando, ¿de acuerdo? La evaluación del desempeño pues es la herramienta que nos permite a través de medios documentales establecer esas desviaciones de las cuales estamos hablando. En algunas organizaciones apenas existen, en algunas otras suelen hacerlas una vez al año. Yo en lo particular siempre recomiendo que se realicen 2 veces al año, es decir, por el primero y por el segundo semestre, porque a veces suele ocurrir que por la misma dinámica del trabajo de todas las organizaciones y empresas, pues a veces se pierde la objetividad y entonces pues no estaremos siendo muy claros en esta forma de evaluar.
Así, por lo tanto, en 2 periodos al año estaremos siendo un poco más objetivos y más focalizados hacia ciertas necesidades de la capacitación. Tenemos también los cuestionarios y las encuestas mediante las cuales nosotros podemos recabar información de manera directa e inmediata. Estos cuestionarios, desde luego, pues tienen que ver con la aplicación de manera directa a cada uno de los trabajadores, a cada uno de los elementos en sus distintos puestos de trabajo, para poder identificar qué es lo que también ellos mismos perciben acerca de las ineficiencias o lo que no están haciendo, no están desarrollando de manera adecuada. Vale la pena señalar que tanto estos cuestionarios como estas encuestas es recomendable que se realicen tanto al personal, a los colaboradores, como también a los supervisores, porque a final de cuentas también los supervisores son los que están constantemente identificando, observando, valorando, sancionando en un momento dado el desempeño. Es importante que hagamos entonces apliquemos estas herramientas, porque también nos van a dar información muy fehaciente de lo que realmente se está desarrollando en el día a día. Ahora, en cuanto a la situación real, es decir, en la puesta en marcha para este proceso de la detección de necesidades de capacitación, tenemos también las entrevistas. Son pues todos estos contactos directos que tenemos con supervisores, con gerentes, con clientes, incluso en algunos casos hasta con los propios clientes, que son los que tienen el nivel de satisfacción acerca de lo que se está brindando dentro de nuestras organizaciones, y nos permite darnos cuenta a través de la entrevista qué es lo que nosotros tenemos que detectar como necesidades de capacitación. Cuando el entrevistado concretamente pues nos dice, ¿no?, yo considero que lo que a mí me hace falta es conocimiento, yo considero que lo que a mí me falta es tener mejor dominio en el manejo de cierto equipo, o alguien que, aunque difícilmente puede expresarlo, ¿verdad?, pero bueno, vamos a dejar un poco el derecho a la duda, que alguien diga, no, es que más bien no es eso, sino la forma en la que me estoy relacionando y cómo interactúo con mis compañeros. Entonces está relacionado esto, por ejemplo, con la actitud. Pero la entrevista también es una herramienta valiosa, porque además en el reflejo de la mirada se puede detectar, inclusive ratificar o rectificar algunas de estas necesidades de capacitación. Las sesiones de grupo son otra forma también en la que ustedes pueden detectar necesidades de capacitación, y regularmente estas sesiones de grupo suelen estar conformadas por elementos del personal de más alto nivel, regularmente gerentes, subdirectores, jefes de departamento, sección, que son los que tienen en un momento dado la visión, el conocimiento y el contacto de lo que está ocurriendo día a día, y entonces por grupos perfectamente especializados se reúnen para identificar cuáles son estas necesidades de entrenamiento que requiere su personal. Estas sesiones de grupo, desde luego, pues deben ser ordenadas, deben ser coordinadas y lideradas por alguien en particular, para que también esto no se convierta en una situación que se pierda del cauce, y que lejos de obtener información estemos generando conflictos, ¿de acuerdo? Regularmente estas sesiones de grupo suelen estar dadas por discusiones entre los departamentos, discusiones dirigidas, en donde se pueden hacer propuestas de modificaciones a las rutinas de trabajo, se pueden hacer propuestas a identificar plenamente cómo mejorar los tiempos y cómo manejar o mejorar los asuntos administrativos de tal manera que no se conviertan estos en una situación burocrática, pero tienen que ser derivados precisamente de estos altos niveles jerárquicos, que son los que pueden tener también poder de decisión para llevarlo concretamente a las áreas de recursos humanos. ¿Qué podemos hacer en términos de comparación con el proceso de la detección de necesidades de capacitación? Me gustaría que observaran por un momento el gráfico, a ver qué les dice. Efectivamente,
Son los requisitos que se exigen por el puesto o por el cargo contra las habilidades actuales que tienen los ocupantes del cargo, y esa brecha o esa diferencia que hay entre los requisitos y las habilidades que manifiesta nuestro personal es lo que conocemos como necesidades de capacitación. Si lo queremos ver de otra manera, es la brecha que tenemos que cerrar entre el ser y el deber ser. ¿De acuerdo? Las necesidades de capacitación, por lo tanto, tienen que estar abordadas en los términos que lo hemos venido planteando: conocimientos, habilidades y actitudes. Bien, con toda esta información, y ya pudimos hacer incluso un inventario de las necesidades, podemos ahora estar en condiciones de elaborar el programa de capacitación. Fíjense qué interesante. Para ello tendremos que hacernos algunas preguntas reflexivas, no solamente el área de recursos humanos como una responsabilidad, sino de manera colegiada, de manera interdepartamental, de manera congruente, porque a final de cuentas una organización pues está conformada por los distintos subsistemas de las áreas. No podemos dejar a un lado a otras que no sean recursos humanos, por el contrario, tenemos que involucrarlas. Pero los actos reflexivos que nos llevan a la elaboración del programa de capacitación son los siguientes. Primero, preguntarnos a quién debemos capacitar. ¿Qué tipo de personal? ¿Qué grupo? ¿Qué nivel jerárquico? ¿Qué alcance va a tener? ¿Van a ser puestos llamados operativos? ¿Van a ser puestos administrativos? ¿Van a ser puestos gerenciales? ¿Van a ser puestos de supervisión? ¿Van a ser incluso puestos directivos? Va a cambiar el nivel, si están de acuerdo. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar y adecuar las estrategias en este programa de capacitación. Segundo, vamos a identificar quiénes son los que van a capacitar. Esto es, los instructores, o también hoy día llamados facilitadores. Facilitadores de procesos que permitan que este grupo de personas aprendan lo que tienen que aprender, hagan lo que tienen que hacer, dominen lo que tienen que dominar. Muchos de ellos tendrán que ser, por supuesto, generados, derivados de la misma plantilla de personal, con la persona más competente que demuestre también habilidades, no solamente en el puesto, sino que también le guste, tenga el gusto, digo en lo particular, por querer instruir, ayudar, enseñar a los otros. El tercer punto a reflexionar en la elaboración de los programas de capacitación es qué es exactamente, qué contenidos son los que vamos a capacitar. Esta parte también corresponde a un valor importantísimo dentro del proceso, porque ahí es donde vamos a marcar el alcance. Los otros tienen que ver en cuanto al lugar físico, ¿dónde vamos a capacitar? A veces consideramos que en una sala de juntas podremos hacer este trabajo, pero resulta que no podemos involucrar ahí a más de 35 o 40 personas. Entonces también es importante identificar los lugares físicos donde vamos a desarrollar el proceso. El cómo capacitar, que tiene que ver con métodos, técnicas y recursos de tipo andragógico. Esto significa cómo enseñar en un momento dado a partir de sus propias experiencias a los adultos. Recordemos que hablar de términos didácticos no es tan propio porque no estamos trabajando con niños en un ámbito académico, sino estamos trabajando con adultos. Entonces, a partir de darnos cuenta que son adultos que ya traen, que tienen sus propias experiencias personales, laborales, cómo aprovechar distintos métodos y recursos que sean los más efectivos para que estén orientados al resultado en el trabajo. Y bueno, bajo estas condiciones, otro punto importante a reflexionar es el cuándo capacitar. ¿Qué fechas, qué horarios son los más adecuados para poder brindar estas sesiones formativas, sea en su modalidad de un curso, sea en su modalidad de un taller? Porque a final de cuentas, bueno, parte importante que dicta la Ley Federal del Trabajo es que regularmente la capacitación, adiestramiento, entrenamiento se dé dentro del horario de trabajo de nuestros colaboradores. ¿Cuánto capacitar? Es el volumen y la duración.
Yo también le llamaría a este aspecto el alcance, hasta dónde queremos llegar. Resulta que por las condiciones de trabajo, la división del mismo, las exigencias de nuestros clientes, la demanda del mercado, etcétera, etcétera, quizá a veces no nos permite que el proceso de formación pueda ser continuo y entonces se vuelve discontinuo. En esta parte de lo que tenemos que reflexionar es cómo hacerlo, desde luego, si me lo permiten en recomendación, hacerlo lo más continuo posible para que todo el esfuerzo que se está encaminando en términos del aprendizaje no se venga abajo y tengamos que reiniciar casi desde el principio. Entonces es muy importante el aspecto relacionado con el volumen y la duración que van a tener nuestros programas. Y luego, pues por supuesto, el establecimiento muy claro y muy definido de los objetivos, que es el para qué capacitar. Quiero mejorar la información, quiero mejorar las habilidades y destrezas, o quiero mejorar la actitud y mejorar y elevar el nivel de autoestima de mis colaboradores para lograr los objetivos. Esa es la parte que tendremos que analizar en este punto que estamos comentando. Bien, vamos a continuación a comentarles y compartirles los 7 pasos de la evaluación del desempeño, que es una herramienta necesaria para la obtención de información. Es una metodología empleada generalmente en la micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, suele utilizarse en cualesquiera de ellas. Y es muy importante porque nos permite, como lo hemos dicho, tener herramientas por parte del jefe inmediato superior para que él pueda tener información acerca de qué tanto se está y cómo se está desempeñando todos y cada uno de los colaboradores en el equipo que le están reportando al mismo. Para ello, es importante que nosotros hagamos una relación del personal, ¿sí? Tenemos que partir del hecho de identificar a ver cuál es el nombre del área, el nivel jerárquico al que pertenece en este grupo, cuáles son los nombres de los puestos, tanto genéricos como los que están dentro del área trabajando, y correlacionarlos, por supuesto, de manera directa con los nombres de los empleados, de tal manera que yo pueda tener tantos puestos como personas en un momento dado se están desempeñando en sus distintos cargos. Segundo, ¿con qué frecuencia nosotros realizamos esa evaluación de las actividades? Bueno, para ello hay que elaborar una cédula por cada puesto existente, siempre y cuando sean puestos diferentes, porque los puestos que tienen la misma nomenclatura o el mismo nombre, bueno, se tienen que evaluar bajo las mismas condiciones. Pero por cada puesto existente distinto tenemos que describir las actividades, como lo hemos dicho, establecer la frecuencia con la que se van a estar evaluando y, propiamente dicho, la evaluación del desempeño. Este es el segundo paso. El tercer paso es propiamente la identificación de las necesidades de capacitación. Esto es, hay que elaborar, entre otros, se sugiere, un resumen de las actividades evaluadas. ¿Qué evaluaste? Te vuelvo a insistir. ¿Conocimientos? ¿Evaluaste habilidades y destrezas? ¿Evaluaste actitudes? Muy importante que sigas distinguiendo estos 3 grandes rubros. Para que estas actividades, una vez que las hayas redactado, concentrado, resumido, te permitan que tú veas la frecuencia con la que se están realizando y que desde luego en qué nivel son prioridad para mejorar el desempeño de los trabajadores. Porque si es algo que no es tan frecuente, probablemente solamente sea una cuestión, como decimos por ahí, de pequeña calibración o ajuste a la actividad, mientras que hay otras que donde hay una brecha demasiado amplia, demasiado grande, ahí habrá que trabajar con mucho mayor empeño y con ciertas estrategias. El cuarto paso es la parte de la identificación de necesidades relacionadas con la actitud. Aquí va a ser importante, te invitamos a que hagan una lista de las actitudes que son parte integral del puesto: disposición, liderazgo, iniciativa, entre otras, por ejemplo, ¿no? Valorar
aquellas actitudes que deben ser modificadas en forma positiva a través de la capacitación. Vemos aquí, por ejemplo, que pueden existir puestos en donde literalmente hasta que un trabajador, un colaborador se le dice haz esto, lo hace. Mientras que hay otros que sin necesidad de que esté el supervisor dando la instrucción, él toma iniciativa y empieza a hacer las cosas. Incluso propone y agrega valor al trabajo. Este tipo de situaciones es importante que tú las consideres en este cuarto paso en donde estamos haciendo la identificación de actitudes. Bien, de esta manera, al estar identificando las necesidades de capacitación en el orden de lo actitudinal, las actitudes, podemos utilizar esta escala que aquí les presentamos, donde la P significa una actitud positiva y está relacionada a identificar todo cuanto permite el buen desempeño de las actividades. Vemos que hay proactividad, vemos que hay iniciativa, vemos que hay energía positiva, vemos que hay dominio en lo que está haciendo y que por lo tanto lo hace de una manera fluida y con soltura, pero tenemos la contraparte, la actitud negativa, que es cuando bloquea o interfiere el buen desempeño de las actividades. Nuestros colaboradores se atoran en cierto paso, se frenan, generan inclusive a lo mejor alguna falla por desconocimiento, por mal manejo de las herramientas, maquinarias, el equipamiento, o por el contrario, puede ser que incluso en el momento de la interacción, de repente un compañero de trabajo al otro le exija, incluso de mal modo y con una actitud negativa, algo que el otro inmediatamente te dice, pues no sé, no quiero, pregúntale a otro. Este tipo de situaciones que están relacionadas con la actitud, también tenemos que prestar atención porque ahí es donde nos estamos viendo que probablemente lo que se necesita hacer en materia de capacitación esté relacionado con mejorar el vínculo y la interacción o las relaciones interpersonales. El quinto paso en esta metodología que les estamos compartiendo. Vamos a concentrar las actitudes señaladas como negativas y cómo éstas también deben incluirse dentro de las acciones de capacitación, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Pero ya muy concreto. A ver, necesitamos mejorar nuestra forma de comunicarnos. Entonces, la capacitación estará orientada, por ejemplo, a la parte de la comunicación asertiva, ¿no? A lo mejor no estamos diciendo y comunicando lo que queremos comunicar con los compañeros de trabajo. A lo mejor son la forma en la que lo decimos, la intencionalidad de la comunicación. Entonces, estamos abordando ciertamente dos aspectos. Por un lado, la comunicación, pero por otro lado, orientado a mejorar la actitud que vemos que es la no favorable ante estos casos. El sexto paso consiste en el diseño propiamente de los indicadores más importantes. Y solamente tenemos dos grandes grupos. El primero es los indicadores que tienen que ser disminuidos y que estos se refieren a cuando el comportamiento es muy alto de manera negativa o de negativo muy alto a un nivel medio. Tenemos que reducirlo, tenemos que disminuirlo, ¿sí? Quizá nos hemos dado cuenta que hay en particular 2 o 3 jefes de un área, jefes del departamento, supervisores de la línea de producción, que con frecuencia, la interacción con el equipo de trabajo no es buena y frecuentemente se utilizan malas palabras, hay malas actitudes, hay incluso, quizá, me atrevo a decir, un acoso de orden laboral, que si no se hace esto de esta manera probablemente puedan ser despedidos. Ahí tenemos que prestar atención a través de la observación, a través del conjunto de todas estas actitudes, porque tiene que ser eso disminuido. Hablaríamos, por ejemplo, de inteligencia emocional, ¿no? Bien, el otro tipo de indicadores son los que tienen que ser aumentados. Esto es cuando el comportamiento, la conducta o las actitudes van desde muy bajo nivel a un nivel medio, es decir, que casi no se percibe. Es un poco el clásico, me dices que sí, pero no me has dicho cuándo, ¿no? Entonces,
pueden ser desde luego actitudes, puede ser temor a lo desconocido, puede ser que el procedimiento está cambiando y no se anima el colaborador a determinar si realmente se siente autoseguro para poder desarrollarlo. Entonces ahí tenemos que prestar atención a ciertos indicadores conductuales que tienen que ser aumentados. Bien, pues con toda esta información ya estamos en condiciones concretamente de desarrollar nuestros programas de capacitación. Y estos programas de capacitación, bueno, se determinan a partir de todos los aspectos que hemos estado planteando y que de una u otra manera tienen que quedar plasmados, es decir, en blanco y negro, si me lo permiten en la expresión. Es decir, deben quedar documentados. Debe ser el resultado de un trabajo de toda la organización, por supuesto con el apoyo de la alta dirección, pero siempre liderados por un área de recursos humanos. Bien, por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Les repito mi nombre, soy Sergio Sánchez Pastrana.